Voluntários adventistas organizam distribuição de ajuda a afetados por inundações em Filipinas. Igreja Adventista em El Salvador obtienen fondos para comprar y entregar libros a 2 prisiones del país. Tim Standish del Instituto de Investigación de Geociencias habla sobre los cristianos y el cambio climático. A continuación, el detalle de estas informaciones aquí en ANN. Fuertes lluvias cayeron en Filipinas inundando varias partes del país. Cientos de casas y aldeas fueron sumergidas debido al aumento del nivel de agua de los ríos y sus afluentes. La agencia humanitaria adventista ADRA fue accionada por los servicios comunitarios adventistas en la ciudad de Cagayan de Oro. El lugar sufrió inundaciones repentinas que arrasaron viviendas y dejaron carreteras intransitables con vehículos varados durante varias horas. Según el informe de los servicios comunitarios adventistas, más de 1,000 familias fueron afectadas en Baraguéis, Cugman y Tablón. Las necesidades inmediatas son materiales de limpieza, materiales de reparación de refugios, alimentos y ropa. Debido a la pandemia, la mayoría de las familias afectadas regresaron a sus hogares para asegurar sus pertenencias y evitar la transmisión del coronavirus. La Iglesia Adventista en la región del sur de Asia y el Pacífico pide que oren por los voluntarios mientras ellos evalúan, validan y organizan la distribución de ayuda. Nos vamos hasta Centroamérica. Los fieles adventistas de El Salvador distribuyeron miles de libros en 2 prisiones importantes de la región este del país. Los fieles unieron fuerzas para financiar, recolectar y distribuir los libros a 2 principales establecimientos penitenciarios: Ciudad Barrios, en la región de San Miguel, y San Francisco Gotera, en la región de Morazán. En las obras distribuidas había varios clásicos de la cofundadora de la Iglesia Adventista, Elena G. de White, incluidas las ediciones de El Camino a Cristo, El Deseado de Todas las Gentes y El Gran Conflicto. Las iglesias también distribuyeron libros de autores adventistas sobre profecía, eventos del tiempo del fin y el sábado. Los líderes adventistas señalaron que después de obtener los fondos y comprar los materiales, cada iglesia participante dedicó los libros a Dios, pidiendo una bendición especial para cada ejemplar y para la persona que lo recibiría. Al final de la iniciativa, los adventistas agradecieron a Dios por permitirles ser las manos y los pies de Jesús en esta tierra. Las inundaciones ocurridas recientemente en Europa y Asia son atribuidas ampliamente al cambio climático, así como los incendios en Canadá que destruyeron una ciudad en la Columbia Británica. Las noticias sobre el cambio climático se vuelven cada vez más dominantes y generalizadas. Por eso ANN realizó una entrevista con el director del Instituto de Investigación de Geociencias, Timothy Standish. Tim nos cuenta cómo los cristianos adventistas del séptimo día deberían ver las diferentes opiniones sobre el cambio climático. Lo primero es que el clima es una de esas cosas que sí cambian.
Por lo que quando a gente habla sobre o cambio climático, devemos ser um pouco cuidadosos, porque esperamos que o clima cambie e isso não é algo particularmente desconcertante. A verdadeira pergunta com la que creio que a maioria de nós luta, não só com os científicos, sino com os cidadãos e certamente com os cristianos, é se os seres humanos, as atividades das pessoas estão tendo um impacto em esto e se isto é certo ou não. Como nossas atividades como cristianos, que creemos que Deus criou o mundo e nos puso em ele e criou a todas essas outras maravilhosas criaturas, como nossas atividades podem ajudar a diminuir o impacto negativo de estes eventos? Lessen the negative impact of these events. We talk about climate change or global warming. Cuando hablamos sobre cambio climático, calentamiento global o ese tipo de cosas, esos términos pueden incentivar a las personas porque parece que se han convertido más en términos políticos en lugar de algo que está sucediendo a nuestro alrededor. Pero como personas que creemos, como dijiste, que Dios creó esta tierra para que vivamos, ¿cómo podemos abordar estos temas de conversación? ¿Cómo podemos vivir dentro de ellos y ser más responsables a medida que avanzamos en nuestra vida diaria? As we're sort of going about our daily lives. First of all, we need to realize that Christianity, Em primeiro lugar, devemos dar-nos conta de que o cristianismo bíblico, nos dá uma perspectiva diferente de las coisas e devemos assegurar-nos de que não estamos adoptando uma perspectiva que seja indefendível em termos do mensagem da Bíblia e do ponto de vista que apresenta. E estou consciente de que há um estereotipo por allí de certos cristianos que dizem: "Oye, Jesus viene. Que nos importa? Quememos todo. Todavia tenho que conhecer a um cristiano que realmente crea isto. Isto é só em certos tipos de medios em que escuchas esta caricatura. Por lo tanto, não operamos necessariamente dentro da burbuja do mundo e certamente não adoptaríamos o tipo de êxito em que podemos arreglá-lo todo. Sabemos que dia a dia nossas vidas e bem-estar de toda a criação estão em las manos del Criador. Assim que devemos ter isto em conta. of the entire creation is in the hands of the Creator. So we want to keep that in mind. Bien, estas fueron las informaciones de ANN. Si Dios permite, la próxima semana estaremos de vuelta con más noticias de amor, servicio y esperanza. Muchas gracias por su audiencia, que Dios los bendiga y un fuerte abrazo.